Buenas tardes, yo soy Álvaro Santillán, soy de origen boliviano, nací en Cochabamba, Bolivia, en 1956 y estoy en México. Yo llegué aquí a México cuando yo tenía 19 años, un 29 de septiembre a las 10 de la noche al aeropuerto de la Ciudad de México. Y es muy curioso que cuando llegas por primera vez a esta ciudad, no te imaginas la magnitud del tamaño que tiene cuando llegas y ves que, pues el tamaño, sobre todo viniendo de una ciudad como Bolivia, que cuando yo salí tenía 6 millones de habitantes y aquí en el Distrito Federal había 30 y que pues no sabes ni para dónde irte. Y es muy curioso que hoy me da risa, pero todavía cuando me siento triste me voy al Aeroméxico, al aeropuerto, a sentarme a ver cuando llegué y que no tenía ni dónde irme. Y pues ver cómo México te va abriendo sus espacios. Algo que es muy importante, yo siempre he dicho que todos los países de Latinoamérica somos el mismo país. Latinoamérica empieza en el Río Bravo y acaba en la Patagonia, y todos son el mismo país porque hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas costumbres, con muy pequeñas variantes. Por ejemplo, allá hablamos de la Pachamama y aquí hablan de la Madre Tierra, y que lo que para mí es lo más importante es que cuando tú eres trabajador, México te abre los espacios si quieres trabajar, porque México es un país que requiere mucha mano de obra, pero tú tienes que querer trabajar y dejarte de sentir acá y acá y acá, sino nada más es trabaja, trabaja y trabaja, y en la medida que tú trabajas vas adquiriendo, pero trabajar como migrante es diferente porque sabes que, digamos que la desventaja que tenemos es que los mexicanos tienen para dónde hacerse, el migrante nada más tiene que jalar para adelante. No hay manera de que digas, me voy con mi mamá a pasar la Navidad porque no tienes mamá. Entonces tú tienes que hacer tu Navidad, tú tienes que hacer tu casa, y el migrante normalmente empezamos de nada. Y mucha gente de hecho muchos migrantes, ni queremos decir que somos migrantes. No porque nos dé vergüenza, sino porque la gente que no ha luchado desde cero, te hace la crítica, ay mira, él tiene tanto, sí, pero cuando empezamos, muchas veces no teníamos ni camisa. Entonces el migrante siempre, pues no sé cómo explicarlo, pero siempre vamos desde cero, y lo poco que vamos teniendo nos está costando, no sé quién decía, sangre, sudor y lágrimas. Porque como yo les digo, nadie se imagina ver que llegan, por ejemplo, la Navidad, y aunque tú te invitan a pasar la Navidad en alguna casa, tú sabes que no es tu casa. Y que entonces, son pequeños detalles que hacen que el migrante se haga de un carácter, no sé si decirlo, muy cabrón, pero siempre muy trabajador. Yo no conozco un migrante que no trabaje, y tú ves un migrante en la universidad, inmediatamente lo distingues porque él no reprueba materias, porque él no falta, y no porque sea más trabajador, sino porque él depende de su beca. Entonces, es bien interesante entender esto, y yo lo digo, y lo digo con orgullo, que cuando yo llegué, iba terminando lo que hoy sería el equivalente a la preparatoria, y pues logré terminar una licenciatura. Hoy tengo un taller pues reconocido como artesano, y como dice Chabela Vargas, el mexicano nace donde se nos da la gana.
Y normalmente el migrante se enamora de México, porque México es muy, muy cálido cuando tú trabajas para México, ¿no? Mira, México es de quien llega a trabajar. México, como yo dije, es Latinoamérica. Y curiosamente la independencia de toda Latinoamérica es en septiembre. ¿Por qué? Porque somos el mismo país. O sea, salvo algunas excepciones, ¿no? Además, curiosamente, todos los países de Latinoamérica tenemos las tres raíces, la raíz europea, la raíz negra y la raíz indígena. Y tú vas a hablar con los argentinos no bonaerenses, o sea, los que son de los chalchaleros, los tucumanos, vas a hablar con los uruguayos, los paraguayos, y todos compartimos que tenemos, por ejemplo, en Sudamérica el mate, ¿no? Nos une, aquí en México las hierbas sagradas, pero todos tenemos las mismas formas. Es increíble que en Perú y en Bolivia tenemos raíz negra, que en México hay raíz negra. O sea, es que México es de quien lo trabaja, y yo creo que muchas de las cosas que hay en México se deben a los migrantes. Por ejemplo, el maestro León Felipe, de España, curiosamente, cuando estuvo aquí Joan Manuel Serrat, el catalán, aquí se empezó a abrir espacios cuando se presentó en el Teatro de la Ciudad de México, que nadie lo conocía, porque México es un país de libertad. Siempre y cuando tú, como yo reiterativamente, trabajes y trabajes y trabajes. Y es increíble ver cómo, pues no sé cómo decirlo, pero México es tan cálido que te vas enamorando de él cuando conoces a los cachanillas de Baja California, que hacen unos juguetes maravillosos con las cactáceas, o te vas a Oaxaca, y en aquella época, cuando yo lo conocí, te tomabas un mezcal con el maestro Toledo, o el pintor, o te vas a Yucatán, o a Campeche, y los campechanos con esa forma tan horitita, pero te enseñas a hacer unos juguetes maravillosos que se llaman unos que vuelan, unos pájaros que vuelan, y así cada lugar de México tiene algo. A Guanajuato, pues la cuna del juguetero tradicional, Michoacán, o sea, híjole, es que México hay que conocerlo, caminarlo, y poco a poco te vas enamorando de él, al grado tal que ahora, pues ya a donde te inviten ya lo añoras el pulque, añoras el café, las quesadillas. O sea, México es México. Entonces yo los invito a que piensen que el migrante no somos enemigos de nadie, que somos gente que venimos a trabajar, venimos a engrandecer a México, que no le queremos quitar el trabajo a nadie, al contrario, queremos trabajar para que todos tengamos trabajo. Entonces al migrante hay que verlo como un ser humano que viene a trabajar y que no tiene nada más que sus manos para ofrecer a este país.